Secundaria primer grado. Matemáticas. Análisis de las medidas de tendencia central y del rango. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa de primer grado de secundaria. Soy el profesor Felipe de Jesús Matías Torres y junto con la profesora Irina Milena Hernández Sansón, los guiaremos a lo largo de esta sesión. Nos es grato acompañarles en esta sesión, esperando que la lección sea enriquecedora y que se apropien de los aprendizajes que estudiaremos. No olviden que aprender también puede ser divertido. Aprenderemos a interpretar las medidas de tendencia central y el rango. También analizaremos las propiedades de la media aritmética, al igual que la mediana. Es muy importante su participación en las actividades que vamos a proponer. Para ello, les recomiendo que lleven un registro de las ideas principales, las preguntas, retos y reflexiones que les surjan. Comenzaremos con un pequeño juego lógico-matemático. Se tienen 10 puntos y 5 líneas. La intención del juego es colocar 4 puntos en cada una de las 5 líneas, las cuales pueden unirse, encimarse o cruzarse, pero con la condición de que en cada línea queden 4 puntos. No se pueden agregar puntos, es decir, únicamente deben ser 10 y ningún punto más. ¿Lograrán resolver este reto? Para iniciar la sesión, identificaremos las características de cada una de las medidas de tendencia central, junto con los procedimientos correspondientes a cada una de ellas. Antes, es importante que sepan que las medidas de tendencia central son la moda, media aritmética o promedio y mediana. Estas son medidas estadísticas que en un solo valor representan una característica de un conjunto de datos. Comenzaremos con la media aritmética o promedio, que es una medida de tendencia central. Se representa con una X sobre la cual se coloca una línea y se calcula sumando todos los valores del conjunto de datos y dividiendo el resultado entre el número total de los datos que conforman al conjunto. La media aritmética o promedio es una de las llamadas medidas de tendencia central. Si cambiáramos todos los datos del conjunto por el valor de la media aritmética o promedio, la suma del total de los datos sería la misma que la suma de los valores originales. Por ejemplo, ustedes al final de cada periodo de evaluación reciben el promedio obtenido, que es la suma de las evaluaciones de cada materia, dividida entre el total de ellas. Suponiendo que un estudiante de primer grado obtuvo las siguientes notas en cierto periodo, calculemos la media aritmética o promedio que obtuvo. Lengua materna, 9. Matemáticas, 8. Inglés, 10. Geografía, 7. Tecnología, 9. Biología, 8. Formación cívica y ética, 7. Educación física, 10. Y artes, 9. Para poder obtener la media aritmética o promedio, habrá que sumar todas las calificaciones y dividirlas entre el total de las asignaturas, que son 9. Primero, sumamos 9 más 8 más 10 más 7 más 9 más 8 más 7 más 10 más 9 y dividimos el resultado entre 9. Así obtenemos 77 entre 9. 77 entre 9 es aproximadamente igual a 8.55. Por lo tanto, la media aritmética o promedio de la alumna al concluir el periodo es de 8.5. Ahora analicemos a la mediana. La mediana es el valor central que está a la mitad de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor o de mayor a menor, por lo que hay el mismo número de datos antes y después de ella. Se representa por una X con una tilde arriba o por ME. Cuando el número de datos numéricos de un conjunto es par, no existe un dato que se ubique exactamente a la mitad de la lista ordenada,
por lo que la mediana se calcula como el promedio de los dos valores centrales. Cuando el número de datos numéricos es impar, el dato que se ubique exactamente a la mitad de esa lista ordenada será la mediana. Continuando con la situación de la estudiante de primer grado, obtengamos la mediana de sus calificaciones del periodo. Para comenzar, debemos ordenar los datos de mayor a menor o viceversa. En este caso, los acomodaremos de menor a mayor, incluyendo todas las calificaciones. El orden sería el siguiente: 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10 y 10. Es importante resaltar que aunque los datos se repitan, no se debe omitir ninguno. Al ser un número impar, el dato que está justo al centro de los datos acomodados será la mediana, es decir, 9. Para ejemplificar un caso en el que el número de valores sea par, consideremos que hay una materia extra y que su calificación en ella fue 7. Por lo tanto, la lista ordenada de datos queda de la siguiente manera: 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10 y 10. Ahora tenemos un número par del conjunto de datos, lo cual implica que debemos sacar la media aritmética de los dos valores centrales en medio de la lista. Quedan los valores 8 y 9, así que debemos de sumar 8 más 9 igual a 17 y dividir entre 2, esto es igual a 8.5. La tercera medida de tendencia central que veremos es la moda. La moda es el dato que más aparece o que tiene mayor frecuencia. Si un grupo de datos tiene dos modas, se dice que es bimodal, y si son más de dos, es multimodal. Se representan con una X y un símbolo arriba o como MO. Siguiendo con la situación de la alumna de primer grado, observemos sus calificaciones ya ordenadas y elijamos la que aparece más veces. En este caso, el valor que se repite mayor número de veces es 9. Si tomamos en cuenta la calificación de la materia extra, que fue 7, el conjunto de datos ordenados queda de la siguiente manera: 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10 y 10. Para este conjunto podemos identificar dos elementos que se repiten la misma cantidad de veces. Son 7 y el 9. Este conjunto de datos se considera bimodal y las modas en este caso son 7 y 9. Ahora analicemos al rango, que es una medida de la dispersión de un conjunto de datos e indica qué tan distantes están entre sí. Una vez ordenados el primer dato del último dato, un rango alto significa que los datos son numéricamente muy distintos entre sí. En cambio, un rango bajo indica que los datos son muy parecidos entre sí. El rango de un conjunto de datos es la diferencia entre el mayor y el menor de ellos, por lo que se calcula con la siguiente operación: rango igual dato mayor menos dato menor. Retomando el problema del estudiante de primer grado, vamos a calcular el rango de sus calificaciones, es decir, tomaremos la máxima calificación que se obtuvo, 10, y restaremos la mínima calificación, en este caso es 7. Entonces, el rango es igual a 10 menos 7 igual a 3. El rango para este caso es 3. Sabiendo que la media de las calificaciones de la alumna fue 8.5, que la mediana fue 9 y que la moda fue 9, ¿qué medida considerará que puede ser más representativa del conjunto de datos? Cabe mencionar que la media aritmética es muy sensible a los datos atípicos o extremos, mientras que la mediana no se afecta por estos valores. El valor atípico de un conjunto de datos es aquel valor que es distante de todos los demás, lo que provoca que la media se vea afectada. Analizaremos el siguiente problema. Se eligieron 30 familias al azar, a las cuales les preguntó sobre su gasto mensual de luz. El gasto de cada una en pesos fue el siguiente: 220, 540, 320, 760, 870, 940, 450, 320, 520, 420,
110, 320, 320, 530, 420, 430, 430, 650, 840, 420, 320, 220, 790, 950, 340, 540, 1100, 350, 820 y 120. Para iniciar a trabajar con los datos proporcionados en el problema propuesto, es indispensable ordenarlos de mayor a menor o viceversa. En este caso, los organizamos de menor a mayor, de arriba hacia abajo, en una tabla. Con base en los datos que nos proporciona el problema, vamos a calcular la media, la mediana, la moda y el rango de los datos. ¿Cómo considerarán que es la dispersión de los datos? ¿Cuántos datos hay antes y después de la media aritmética o promedio? Si tuvieran que elegir un valor que represente el conjunto de los datos, elegirían la media aritmética. ¿Por qué? Para poder responder las preguntas planteadas, calcularemos las medidas de tendencia central y el rango. Una vez ordenados los datos, podemos comenzar a calcular las medidas de tendencia central solicitadas. Trabajemos realizando primero las sumas parciales de cada columna. En la última fila tenemos las sumatorias parciales de los datos de cada columna. En la primera columna obtenemos 1,310 pesos. En la segunda, 2,070 pesos. En la tercera, 2,670. En la cuarta, 3,810. Y por último, 5,520. Después, realizamos la suma de los resultados parciales, obteniendo de esta forma la suma total de datos de 15,380 pesos. Por último, dividimos la suma total entre el número de datos. En este caso, son 30 familias. Y así obtenemos la media aritmética o promedio, que es de 512.67 pesos. Para continuar y obtener la mediana, debemos considerar el número total de datos, 30, que es un número par, lo que significa que tenemos dos números centrales, es decir, en la posición 15 y 16 debemos sumar ambos términos y dividirlos entre 2. Sin embargo, al observar ambas posiciones nos damos cuenta que son del mismo valor, por lo que, para este caso en particular, no hace falta realizar la operación. Por lo tanto, la mediana será 430 pesos. Para encontrar la moda, debemos revisar cuál de los valores de la tabla es el que más se repite o el de mayor frecuencia. Si revisamos cada uno de los valores, el valor que más veces aparece o se repite es el 320. Por lo tanto, la moda es 320 pesos. Para concluir, se debe obtener el rango de los datos. Gracias a que los datos que están ordenados, se puede identificar que el valor máximo es 1,100 y el mínimo 110. La diferencia de ambos da como resultado 990. Por lo tanto, 990 es el rango de este problema. Para la pregunta, ¿cómo consideran que es la dispersión de los datos? Al observar que el valor del rango obtenido es de 990 pesos, podemos ver que los datos se encuentran muy dispersos o lejanos entre sí. ¿Cuántos datos hay antes y después de la media aritmética o promedio? Sabiendo que la media aritmética fue de 512.67 pesos, ¿cuántos datos después o mayores a esta hay? Con los datos ordenados de menor a mayor, marcamos con color verde los valores que están antes o que son menores a 512.67 pesos y con azul los que están después o son mayores. Ahora basta con contar el número de datos en verde y en azul. Al contar los datos en verde y en azul, podemos responder que hay 17 valores antes o menores que 512.67 pesos
y 13 valores después o mayores a la media aritmética o promedio. Y por la amplitud del rango, podemos ver que muchos datos están muy lejanos de la media. Lo anterior nos lleva a dar respuesta a la pregunta: si tuvieran que elegir un valor que represente al conjunto de los datos, ¿elegirían a la media aritmética? ¿Por qué? Es común creer que la media aritmética o promedio sería lo adecuado como respuesta, pero ¿realmente nos sirve para este caso? Anteriormente mencionamos que cuando los datos se encuentran bastante alejados de la media aritmética o promedio, esta se ve afectada y su valor no representa el conjunto de datos. En esos casos pueden utilizarse la mediana o la moda, que no se ven afectados por la dispersión de los datos. Entonces, como respuesta a la pregunta, la media aritmética no representa los datos. Se menciona su valor y se dice que los valores oscilan entre el valor mínimo y el valor máximo. Con este problema hemos aprendido a interpretar las medidas de tendencia central. Es hora de practicar lo que aprendieron con el siguiente reto. En una fábrica de jugos se llenan las botellas con una máquina que se ajusta el contenido para que sea de 350 mililitros. Si la máquina pone de más, la fábrica pierde dinero. Y si pone de menos, podría ser multada por la Procuraduría del Consumidor. No hay seguridad de que la máquina ponga exactamente la misma cantidad en todas las botellas. Para verificar que la máquina funciona correctamente, se hace una muestra de 50 jugos que arroja que la inmensa mayoría de las botellas tiene poco más o poco menos de 350 mililitros. Para este problema, debemos obtener el valor de la moda, el valor de la mediana y calcular la media aritmética, así como los valores mínimo y máximo para calcular el rango. A continuación aparece una tabla con los valores de la medida del contenido en mililitros de una muestra de 50 jugos. Observen en la tabla que los valores no tienen un orden establecido. Para resolver el problema, iniciaremos ordenando los datos de menor a mayor. Podemos usar una tabla de frecuencias para evitar repetir los mismos datos y solo contabilizar el número de veces que se repite cada uno. En la primera columna se colocan los valores de las botellas de jugo en mililitros y en la segunda columna la frecuencia o veces que se repite esa medida. Para calcular cada uno de los valores sugeridos, el acomodo realizado nos sirve de ayuda. Por ejemplo, para encontrar el valor mínimo y máximo, basta con observar en la tabla de frecuencias creada ambos términos, siendo 334 mililitros el valor mínimo y 368 el valor máximo. Podemos obtener el rango, que es 34. Continuando con el problema, obtengamos el valor de la moda. Es necesario recordar que la moda es el valor que más veces se repite o de mayor frecuencia. Nuevamente, la tabla de frecuencias creada nos servirá para dar respuesta a lo solicitado. Observen que el valor en mililitros de mayor frecuencia es 350, por lo tanto la moda es 350 mililitros. Ahora, para encontrar el valor de la mediana, debemos recordar que al ser 50 datos en la tabla, es decir, una cantidad par, debemos encontrar los datos centrales en la posición 25 y 26 para sumarlas y dividirlas entre 2. En la tabla de frecuencias podemos ver que hasta 349 mililitros hay 19 datos y como para 350 mililitros la frecuencia es 7, quiere decir que ahí están los datos del 20 al 26. Las posiciones 25 y 26 corresponden al valor 350. Al ser el mismo valor, no hay necesidad de sumar y dividir. Por lo tanto, podemos afirmar que la mediana es igual a 350 mililitros. Por último, debemos calcular la media aritmética. Para realizarlo, deben recordar que hay que sumar cada uno de los valores de la tabla original y dividirlo entre el total de datos, es decir, 50. ¿Qué opina, maestro, si aprovechamos la tabla de frecuencia inicial? ¡Claro que sí! Podríamos multiplicar cada uno de los valores por su frecuencia, obteniendo el total parcial de cada dato para después sumarlos.
La tabla muestra la suma parcial de cada valor, así que podremos sumar todos los productos encontrados y obtener el total de los datos. Al realizar la suma correspondiente, el resultado es 17.532. Solo nos faltaría dividir 17.532 entre el total de datos, es decir, entre 50. Al resolver la división, el valor de la media es 350.64 mililitros. Ya que calculamos las medidas de tendencia central y que conocemos el rango de los datos, ¿podemos decir que la media aritmética es un dato representativo del contenido de jugo en las botellas? Al ver el rango, podemos ver que la dispersión entre los valores es muy poco, por lo que podemos considerar a la media aritmética como un valor representativo del conjunto de datos. Pero maestra, ¿qué pasaría con la media aritmética si dentro de esos datos hubiera un valor atípico? Maestro, supongamos que dentro de los valores de la tabla de llenado de jugos, en lugar del envase de 334 mililitros, hay uno con 50 mililitros. Si nos piden calcular la media aritmética, considerando el valor atípico, la sumatoria de todos los elementos daría 17.248. Esta cantidad se debe dividir nuevamente entre 50, dando como resultado 344.96 mililitros. Vaya, maestro, esta cantidad dista del primer valor calculado. Así es, maestra. Si calculamos la diferencia entre la primera media y la segunda, restaríamos 350.64 menos 344.96, igual a 5.68 mililitros. Si consideramos esta media aritmética como válida al multiplicar ese error promedio de llenado por 1000 botellas, tendríamos una pérdida o ganancia de 5.680 mililitros. Parece poco, pero al ser evaluados por la Procuraduría del Consumidor, se deben respetar los límites y normas de llenado establecidos. Sin embargo, si realizamos el cálculo de la media aritmética o promedio sin considerar el valor atípico, es decir, el valor de 50 mililitros, en lugar de dividir entre 50 datos, lo haremos entre 49, quedando 17.198 entre 49 igual a 350.97 mililitros. La diferencia con la media aritmética original sería de 350.97 menos 350.64 igual a 0.33 mililitros. Si multiplicamos este error promedio de llenado por 1000 botellas, tendríamos una pérdida o ganancia de 330 mililitros, reduciendo el error de llenado en un 94%. De ahí la importancia de considerar o no un valor atípico. Por otro lado, los valores de la moda y la mediana no se vieron afectados con el valor atípico, por lo que servirían para hablar del comportamiento de los datos en general. Ahora que ya conocen las medidas de tendencia central, media aritmética o promedio, moda y mediana, además de rango y valor atípico, podrán ocuparlas en el análisis de lista de datos estadísticos, considerando lo realizado durante la resolución de los problemas propuestos. En su libro de texto de matemáticas de primer grado encontrarán más actividades por resolver relacionadas con este tema. Hemos llegado al final de esta sesión. Agradecemos la atención prestada y esperamos encontrarnos de nuevo en otra sesión. Casi olvido dar una pista para resolver el juego sugerido al inicio de la sesión. En la unión interna de los vértices o diagonales de un polígono regular podrían encontrar la respuesta. ¡Éxito y hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.
También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.